Muy buenos días con todos y con todas. Es un gusto saludarles. Soy María Moreno de los Ríos, gerente del programa Todos los Ojos en la Amazonía. Queremos darles la bienvenida a esta sesión, Todos los Ojos en la Amazonía, conectando estrategias, territorios y organizaciones. Los más de 30 socios del consorcio TOA les damos la más cordial bienvenida y les animamos a acompañarnos durante la siguiente hora y media en una interesante ruta por la defensa de los derechos humanos y territoriales de los pueblos indígenas y comunidades locales que habitan la Amazonía de Brasil, Ecuador y Perú. Les recordamos que contamos con traducción simultánea al portugués, español e inglés. Si alguien tuviera algún problema con la traducción, por favor les pedimos que nos informen a través del chat para ayudarles a solucionarlo. Sin más, quiero pasar la palabra a Edwin Huitzig, el director ejecutivo de IVOS, quien nos dará la bienvenida. Edwin, tienes la palabra. Yeah, thank you, Maria, and welcome to you all. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Bueno, les quiero dar la bienvenida y decir unas cuantas palabras ante ustedes. Hay muchísimas presiones como nunca antes en la región de la Amazonia. Estamos en un punto de inflexión en donde se va a hacer un daño irreparable. Y cuando hablábamos de 40% de deforestación, ahora sabemos que 20 a 25% de este punto de ruptura ya se acerca. Y en un mundo donde el cambio climático y las violaciones de derechos humanos amenazan a las comunidades locales de los pueblos indígenas, tenemos ya que hacer algo urgente y que nuestra voz se escuche. Desde 2018, el programa de Todos los Ojos en la Amazonía, su objetivo es ponerle un alto a la deforestación, protegiendo a los pueblos indígenas y dándoles las herramientas mismas. Esto ha sido implementado por una coalición que reúne a más de 30 organizaciones locales e internacionales, muy diferentes todas ellas, con gran diversidad, pero dispuestos a abordar todos estos retos, y lo hacemos trabajando en el campo de la tecnología, de los derechos humanos, la preservación, la transparencia y promoviendo la aplicación de la ley para la defensa de los pueblos y sus territorios. La estrategia tiene 4 pilares. Primero, la transparencia vertical es el primer bloque y este ofrece la tecnología para recolectar la evidencia de la destrucción de la Amazonia, los niveles de deforestación y el cambio que se está dando entre las poblaciones. El segundo pilar es una plena responsabilidad. Tenemos datos a nivel grande para promover campañas y también litigios para hacer que se cumpla la ley a nivel local, regional e internacional. Y también podemos dar datos para ver quiénes son los que cometiendo estos crímenes. Y la tercera es ofrecer soluciones durables. ¿Cómo podemos aplicar mecanismos para garantizar los derechos de las poblaciones locales en la defensa de los activistas y también a reconocer los derechos a tierra de los pueblos indígenas? Y el último, pero no menos importante, es el enlace y el aprendizaje. Tenemos que conectar a la gente, promover el intercambio y un aprendizaje en colaboración. Y lo hacemos promoviendo la innovación social, la concientización y la formación y capacitación de distintas habilidades. En donde es posible, creamos alianzas con actores clave. Desde que comenzamos a trabajar juntos, no fue fácil con 30 organizaciones. Los retos de las lecciones aprendidas han sido muchas, pero lo clave en todas estas áreas ha sido el realmente implementar la voz y las acciones de los pueblos indígenas en el corazón, en el centro del programa, porque ellos son los ejecutores principales. Ellos son los que eligen con qué organizaciones quieren trabajar. Ellos tienen la voz, ellos pueden elegir. Los invitamos ahora a que escuchen a estos líderes indígenas,
aprendan de sus esfuerzos y juntos como una sociedad global podemos trabajar en su defensa. No hay tiempo que perder. Los invito a que pongan todos los ojos en la Amazonia. Gracias. A la sesión, Edwin, y estas palabras de bienvenida. Y sin más, vamos a dar inicio a la sesión, a un fantástico grupo de panelistas, van ustedes a ver. Nuestro objetivo general hoy es el de compartir, reflexionar y repensar estrategias para colocar las agendas y las voces indígenas y de organizaciones de base en el centro de la escena global de cambio climático, por medio de conversaciones entre líderes locales indígenas y activistas de iniciativas multiactor, en relación a los 4 temas estratégicos ya mencionados por Edwin. El uso de la tecnología para recolectar evidencia de violaciones de derechos humanos y degradación del bioma amazónico, campañas y estrategias legales de incidencia, garantizar el acceso a la justicia y el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y de los defensores del ambiente, y conectar a personas, intercambiar y generar aprendizajes colectivos. Esta sesión también tiene como objetivo aportar propuestas a la siguiente problemática: ¿cómo podemos posicionar las voces indígenas y locales de la Amazonía en el centro de la agenda climática internacional? Para dar respuesta a esta pregunta, les invitamos a que durante toda la sesión compartan sus sugerencias a través de la nube de palabras que estamos compartiendo en el chat, en el enlace que encuentran allí. Este enlace va a estar abierto a lo largo de toda la sesión, pues sabemos que nuestros panelistas les inspirarán profundamente soluciones a lo largo de la misma. Así que les animamos a que durante toda la sesión suban ustedes esas ideas, y también les animamos a que sean muy activos en el desarrollo de preguntas, colocándolas en el chat. Esas preguntas serán atendidas al final de los 4 paneles que vamos a tener, en una sección de preguntas y respuestas específicas hacia el cierre. Así que en este primer panel vamos a profundizar en el uso de la tecnología para recolectar evidencia de violaciones de derechos humanos y la degradación del bioma amazónico, con un enfoque en transparencia radical. Para ello contamos con la participación desde Perú de Alfonso López, presidente de la Asociación COCAMA para el Desarrollo y la Conservación de San Pablo de Tipisca, federación que forma parte de la Organización de Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios, Puinamut. Y desde Holanda nos acompaña Lorenzo Pellegrini, profesor asociado de Economía del Medio Ambiente y el Desarrollo en el Instituto Internacional de Estudios Sociales ISS de la Universidad de Erasmus de Rotterdam. Alfonso, por favor, tienes 6 minutos para presentar vuestro caso, y Lorenzo, tendrás a continuación 4 minutos para reflexionar sobre la experiencia. Alfonso, tienes la palabra. Buenos días a todos y todas. Espero que me estén Alfonso, escuchando. si nos ayudas poniendo tu cámara, así podemos verte. Gracias. La cámara. No se puede. No puede activarse la cámara. Allá, así. Ya. Buenos días a todos y todas. Soy Alfonso López, presidente de ACODECOSPAT, organización indígena en la cuenca del Marañón, en Loreto, en la Amazonía peruana. Somos parte de la unidad de 4 cuencas y de pueblos diferentes en la plataforma Puinamut: el pueblo quechua, el pueblo quichua, el pueblo achuari y el pueblo cucama. Una experiencia importante de interculturalidad en esta plataforma con los pueblos indígenas, y teniendo también un grupo de asesores, de expertos en esta materia, de poder entendernos y de que nuestro discurso político desde adentro se pueda convertir en un discurso más técnico y entendible con el resto de la sociedad. Agradecido por esta invitación, pero también por este gran proyecto que no une solamente un país, sino que algunos países, iniciativas grandes, sueños grandes, y creo que esos sueños todos los tenemos que abrigar para poder llevar adelante una política verdadera de defensa de la vida, de defensa de la Amazonía, de la defensa del planeta. Aunque el planeta, con recursos, sin recursos, con personas o sin personas, tendrá que seguir siendo el planeta Tierra, ¿no? Pero lo que nos preocupamos en este momento es por esa gran diversidad que permite
la vida de los seres humanos. Y en eso, como ya lo decían al inicio, tenemos que unirnos todos. La tecnología es un elemento fundamental para poder avanzando en procesos de esta naturaleza. Pero ese uso de la tecnología tiene que estar acompañado también de una capacitación permanente, porque cuando hablamos de pueblos indígenas, hablamos de personas de que no conocemos. Yo en este momento necesito del apoyo de alguien que conozca, ¿no? Y que podamos conversar a través de este medio. Entonces, pero si habrían posibilidades de ir capacitando adentro, sí podríamos ir aprendiendo y nuestros valores jóvenes, mujeres y hombres, podrían estar en otro nivel, que serían abrir también oportunidades para prepararse en nuestros pueblos. Y no es solamente la computadora, no es solamente un reloj digital o no es solamente un GPS, ¿no? Una cámara fotográfica, otros instrumentos que nos permitan ser muy simples en el manejo, pero también muy ágiles en poder transmitir. Porque muchas veces tomamos una fotografía en la comunidad y tenemos que trasladarnos a un lugar todavía donde hay cobertura y poder dar a conocer lo que está ocurriendo en nuestro territorio. Y si de ilegales se habla, un ilegal está en un momento y en otro ya no se encuentra. Y no podemos activar las herramientas de defensa de los recursos si es que nuestra denuncia llega tarde. Y ahí tenemos ciertos problemas con la tecnología. Y si estamos hablando del pueblo Cucama en la cuenca del Marañón, cuencas todavía más distantes como del Pastaza, del Corrientes, del Tigre, donde la comunicación es mucho más difícil. Y no te digo solamente la comunicación a través de estos medios, sino también la comunicación para trasladarse de un lugar a otro, que es solamente por río, no hay carreteras, no hay aviones, no hay autos. Entonces tienes que utilizar solamente la vía del río y tus viajes demoran hasta una semana, 10 días, de acuerdo a las temporadas de creciente y vaciante. Tecnología es muy importante porque no solo permite recoger evidencias, sino también nos permite ir aprendiendo de este manejo y al mismo tiempo ir proyectándonos más allá de lo que se está viendo, ¿no? Un dron, por ejemplo, nos permite ir reconociendo un territorio en el espacio mismo donde está y que muchas veces para nosotros nos es difícil acceder físicamente porque nuestros territorios son grandes y en ese tamaño y en esa gran diversidad hay muchos intereses de otras personas, no solamente de recursos concretos, sino de apropiarse del territorio de los pueblos indígenas. Y en esto llamamos, por ejemplo, a los mineros o llamamos a los petroleros. Se han ido apropiando con la venia de los estados de nuestros territorios y que han ocasionado, en el caso de Loreto, en más de 50 años de explotación petrolera, empobrecimiento a los territorios, contaminación a nuestras fuentes de agua, que por miles de años hemos ido consumiendo. El elemento básico de la alimentación de los pueblos es la carne del monte, el pescado para el pueblo Cucama, ¿no? El pescado está altamente contaminado y tiene metales pesados 100 veces por encima de los límites permitidos. La Sachavaca está consumiendo los derrames que existen en el territorio de nuestros pueblos y esa carne lo comemos la gente, los hermanos de los pueblos indígenas. Nos permite entonces también estos elementos ir previniendo esas cosas y poderlos ir denunciando. Pero también de que esto tenemos que llevarlo a otro límite, donde tengamos que ir peleando y discutiendo con nuestros estados para ir cambiando las normas y no solamente pensar en el ser humano, sino en los derechos que puede tener la naturaleza para poderlo tener herramientas desde el Estado para ir defendiendo la herencia que hemos recibido en nuestros pasados y la vida que queremos para nuestras generaciones en el futuro. Muchísimas gracias, Alfonso. Importantísimos mensajes que nos estás enviando. Le voy a pasar la palabra a Lorenzo, por favor, para que haga un análisis de tu presentación.
Well, first of all, thank you so much, Maria, for the invitation. Thanks. Muchísimas gracias, María, por la invitación. Gracias a todos que están aquí para escucharnos. Alfonso tiene el presidente con experiencia de un sistema de monitoreo ambiental que está apoyado por el programa de Todos los Ojos en la Amazonia. Es importante destacar que es la experiencia de Loreto, pero no solo ahí, sino en toda la Amazonia. Estamos enfrentando varios retos en la Amazonia relacionados con distintos niveles de industrias extractivas. La industria petrolera, por supuesto, que tiene presencia ahí en Loreto. Más del 14% de la Amazonia está siendo explotada por sus recursos petroleros. Esto es en Perú, en Ecuador, en Brasil también. Cuando Alfonso hablaba sobre el papel de la tecnología, me parece que se mostró muy modesto sobre la cantidad de información que ya está ahí presente en las comunidades indígenas, porque hay un conocimiento ya. Y la idea es cómo transmitir esto en un conocimiento sobre el cual se puede actuar, que se puede transmitir a las autoridades y también en campañas, en los medios o en las ONGs. Es un papel muy, muy importante el que puede jugar la tecnología para apoyar este tipo de proyectos. Y apoyar y desarrollar formas para poder traducir todo este conocimiento que ya está ahí presente y que tenga mayor alcance. Y luego también los vínculos con estas comunidades tan remotas, cómo poder hacer llegar todo eso a un público global y las luchas locales que se conozcan a nivel global, luchas en contra del cambio climático o para preservar la biodiversidad y proteger los derechos indígenas. Entonces, hay tecnologías, Todos los Ojos en la Amazonia es precisamente su propósito, el construir estos puentes entre todas las comunidades locales, nacionales e internacionales. Y al tener ya esa información y poderla transferir, es una primera necesidad, pero no es suficiente. Con Todos los Ojos en la Amazonia, todos los actores pueden contribuir con sus propios insumos para estas campañas. Y poder enfocarse en los medios masivos, en agencias, en empresas, para presionarlos y que mejoren sus prácticas y no perder la oportunidad de expandirse en ciertas áreas. Entonces, como académico también es importante el conocimiento. Esto tiene que ver con distintas especies. Entonces se trata de reunir toda la información e inspirar a otras comunidades y sitios para que vean que no están solos, que hay instrumentos que les pueden ayudar a enfrentar estos desafíos generados por las industrias de la extracción. Y como decía Alfonso, sobre todo con la industria petrolera, pero también hay la minería metálica, en la Amazonia la deforestación. Entonces hay responsabilidades sociales que afectan el medio ambiente y la sociedad.
Eso hay que tenerlo en mente y es importante ver la relación con la gente que quiere proteger su territorio. Entonces, hay que tener en cuenta estos valores únicos, singulares de las comunidades locales y apreciar lo que ellos tienen y están defendiendo, sus singularidades, lo que las vuelve únicas. Entonces, todos los ojos en la Amazonia ha estado produciendo acciones muy significativas este año y esperamos poder seguir apoyar estas organizaciones como la de Alfonso. Gracias, María. Trabajo en tan poco tiempo. Gracias, Alfonso y Lorenzo. Y una de las cosas que queríamos destacar con este panel es la conexión de los diferentes actores en los distintos niveles. Lorenzo desde la academia, Alfonso desde las luchas de las organizaciones locales, cómo transmitir esta información que se levanta desde los territorios hacia estos niveles globales y cómo no dejamos la información solamente en el territorio con los actores que la levantan, sino la importancia, como nos decían Alfonso y Lorenzo también, de hacerla llegar al Estado para que se tomen las decisiones adecuadas, sabiendo que también el Estado es muchas veces aquel que da la pauta para la entrada de mineras o petroleras en los territorios y no siempre con la consulta previa, libre e informada de las organizaciones que habitan en ellos. Así que esta es la introducción para el siguiente panel que vamos a tener. Muchísimas gracias, Alfonso y Lorenzo. Ahora vamos a pasar a escuchar y abordar el componente de responsabilidad total, adentrándonos en las campañas, estrategias legales e incidencia en Ecuador y Brasil. Para ello contamos con Opi Nenquimo, activista guaorani, vocero político de la resistencia guaorani, defensor de los derechos humanos y de la naturaleza y cofundador de la Alianza Ceibo. Y como comentarista tenemos a Oliver Sage, coordinador del programa Todos los Ojos en la Amazonía en Greenpeace Brasil. Opi, te recuerdo que tienes 6 minutos y Oli 4. Muchísimas gracias, tenéis la palabra. Bueno, mi nombre es Oswaldo Nenquimo, más conocido en mi pueblo como Opi, miembro de la Nacional Guarani de Ecuador. Vivo actualmente en Puyo, en ciudad pequeña en el sur de Ecuador, en la selva amazónica. Viajo constantes recorridos en las comunidades guarani, de Pastaza por río, avioneta, caminando también, ¿no? Actualmente trabajo en la Fundación Alianza Ceibo, el medio ambiente, el futuro de nuestros hijos. Junto a los piquenanis, sabios autoridades tradicionales y los líderes de las comunidades, organizamos un viaje al norte del país en una zona destruida por petróleo, donde tuvimos reuniones y asambleas en las comunidades para pensar cómo mejorar, defender nuestro territorio ancestral contra este peligro. Decidimos hacer una mapa de nuestro territorio trabajando juntos y utilizando nuestros conocimientos ancestrales. El primer paso fue unirse entre familia, comunidades, para articular los procesos de lucha y definir la metodología. Fue una metodología que respetaba nuestra autonomía, conocimiento, y con el cual los jóvenes aprendieron sobre el territorio, la sabiduría ancestral de nuestros piquenanis. Piquenanis significa sabios o guerreros guaraní o autoridades tradicionales. Entre 2015 y 2018 mapeamos 180.000 hectáreas en 20 comunidades. En mapeo recogimos información, lugares importantes, como cultural, económica, histórica y ambiental. Lugares como cascadas, lagunas, plantas medicinales, etcétera, etcétera. Hay mucho más que hemos trabajado. Hicimos todo el trabajo nosotros mismos, en nuestro idioma, con símbolos propios que tienen sentido con nosotros y nuestra gente. Aún para los pueblos que no saben leer ni escribir. Los procesos de hacer el mapa, juntos hemos tejido la unidad de las familias, las comunidades guaraní, construir un modelo nuevo para la gobernanza de nuestro territorio, que es propio de nuestra cultura. En 2019 llevamos un caso contra el Estado ecuatoriano para no consultarnos sobre la creación de concesiones petroleras que superponían nuestro territorio. Utilizamos los mapas en el caso para mostrar
como las concesiones impactan las vidas de 20 comunidades guaraní de Pastaza, y demostrar los recursos y ríos, y todos que serían impactados por la contaminación por generación. Los jueces fueron sorprendidos a ver los trabajos tan detallados y efectivos. El mapa no solamente fue un papel, sino fue una lanza como tenían nuestros ancestros. Lo utilizamos para defendernos. Sin el trabajo de mapeo, temo que hubiéramos perdido el caso. Pero el mapa mostró el corte al gobierno y al mundo que estamos listos para saber cómo luchar, tomando las herramientas del mundo occidental y transformándolos en lanzas guaraní. Ganamos el caso legal en la victoria histórica, y ahora nuestro caso está siendo utilizado como ejemplo para pedir a la Corte Constitucional ecuatoriana que la consulta previa de las comunidades indígenas sea ley vinculante de otros pueblos indígenas en el país. Actualmente estamos haciendo un ejercicio de vigilancia para enfrentar a los invasores a nuestro territorio. Estamos utilizando los mapas territoriales y encima documentando otras amenazas que están llegando, como ejemplo, como minería artesanal ilegal, y ahora estamos trabajando para votar de nuestro territorio. Los mapas son ahora una fuente de educación para nuestros hijos, son una manera de visibilizar el conocimiento de los abuelos, que siempre solo ha sido un conocimiento oral, combinando el conocimiento ancestral y la sabiduría cultural con las tecnologías nuevas, como usando cámaras, GPS. Estamos usando lactos, computadoras, enseñando a nuestra juventud guaraní, ¿no? Es como un trabajo mapa vivo y animado, igual como la selva que nos da y sigue dándonos vida. Finalmente, quiero pedir en este espacio una oportunidad que estamos, una incidencia, campaña internacional estratégica para seguir con esa lucha unido. Las técnicas que estamos utilizando para defender nuestro territorio, los mapas y la tecnología pueden ser útiles, pero al final solamente son herramientas. Son la fuerza, la determinación, la unidad de la gente es muy importante y es mucho más. Entonces, nosotros como guaraní estamos solicitando al mundo, ¿no? Y ese link que pusimos en este programa para que sumen a firmar para nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada, y nuestro consentimiento, el gobierno ecuatoriano y los jueces ecuatorianos entiendan nuestra posición de nuestros derechos. Entonces, muchas gracias. Mi presentación corto y muy resumida los procesos que venimos trabajando. Muchas gracias, Sophie, por ajustar en el tiempo tanto que tenéis que decir el pueblo guaraní. Oliver. Yeah, thanks, Opie. My name is Oliver Salge. Hola, trabajo como coordinadora del programa de Todos los Ojos en la Amazonia. Me parece que es una historia muy interesante, la historia de los guaraní en contra de las compañías petroleras en Ecuador, y me gustaría mencionar por qué creo que este caso tuvo un impacto más allá de Ecuador. Ellos tenían la amenaza en su territorio, el gobierno que violaba los derechos existentes, en este caso, el no haberles pedido permiso. Las comunidades no fueron escuchadas. No se tuvo un acuerdo en el territorio. En este caso, esto va más allá del Ecuador, debido a la ignorancia de la opinión, que no toma en consideración la cultura de los pueblos indígenas, no solamente en Sudamérica, sino en todo el mundo. Al final tuvieron un caso estratégico, pudieron establecer un caso ante el gobierno ecuatoriano para establecer su derecho de haber sido consultados.
no solamente para los guaraní, sino para todos los pueblos indígenas. Es un derecho que existe en muchas regiones y desafortunadamente no se utiliza en muchas regiones. Lo ignora el gobierno, incluso a veces lo ignoran los pueblos indígenas. Pero el gobierno debe de tener firmada esta forma de consentimiento, lo cual no sucede. Sí, se trata de una herramienta, pero la técnica que se utilizó, el uso de cámaras ocultas, permitió compartir con el mundo lo que está realmente sucediendo, los derrames petroleros y el impacto, la cultura diaria de estos pueblos que se ven afectadas por estas actividades de las compañías petroleras, y también utilizaron medios digitales para mostrarle al mundo qué es lo que estaba sucediendo en esta área. Esta combinación de evidencias tecnológicas de lo que sucede en el mundo y el compartir estas evidencias con el mundo realmente ha mostrado lo que está sucediendo, y esto fue un elemento clave en el proceso. Y como lo mencionamos al final, se tuvo la participación de la comunidad. No fue la lucha de una organización, sino fue una lucha de la comunidad. Ellos fueron los que participaron en el desarrollo de los mapas desde el inicio. No solamente como una herramienta, sino como una muestra de su lucha, una lucha de la comunidad en contra de las compañías petroleras, porque sabían las compañías petroleras que iba a haber un tipo de problema, pero al ver a la comunidad ellos no tenían nada que hacer. ¿Qué es lo que podemos aprender de estos esfuerzos colectivos? Yo creo que podemos tener luchas exitosas en contra de las compañías petroleras, especialmente cuando se tiene el apoyo del gobierno. Desarrollaron actividades muy interesantes. Por ejemplo, mujeres que cantaron frente a los tribunales. Uno puede ir a la internet y buscar esta campaña y encontrar diferentes ejemplos de cómo se puede establecer una campaña de este tipo, utilizando diferentes herramientas que se convirtieron en una campaña. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oli. Ya estamos teniendo muestras de interés de los participantes en conocer mejor la sentencia del caso Waorani. Les estaremos compartiendo la información más adelante o en otros espacios que difundiremos durante el chat, pero yo quería rescatar. Has hecho un resumen fantástico de las enormes posibilidades que hay en el contexto de una campaña, Oli, de cómo afrontarlos de diferentes maneras, pero me ha gustado mucho esa frase que ha dicho Opi de tomamos las herramientas occidentales y las convertimos en lanzas wow, y cómo a través de estas herramientas occidentales también se visibiliza el conocimiento de los abuelos y con ello se educa a los niños y a los jóvenes. Entonces, esa riqueza que ha sabido darle el pueblo waorani a las herramientas de la tecnología. Muchísimas gracias a Opi y a Oli por este resumen de este segundo componente y eje de trabajo que tenemos en el proyecto Todos los ojos en la Amazonía. Ahora quisiera profundizar en el componente de soluciones duraderas, en el que buscamos garantizar el acceso a la justicia y al pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y de los defensores del ambiente. Hoy contamos con Kari Guayayara, abogada indígena y asesora de la coordinación de organizaciones y articulaciones de pueblos indígenas de Maranhão, Coapima, de Brasil. Y como comentarista tenemos a Carolina Zambrano Barragán, líder global de justicia climática en IVOS. Igual que en los paneles anteriores, por favor, Kari tendrá 6 minutos y Carolina 4 minutos para la reflexión. Muchas gracias. Kari, la palabra es tuya. Boa tarde a los que nos acompañan en este momento. A los que nos acompañan, buenas tardes. Hay mucha gente que
que persigue a los pueblos indígenas en Brasil. Estamos en el 4º país del mundo que más mata a ambientalistas. 57 asesinatos reportados en 2003, entre 2013 y 2019, en uno de los estados que es Maranhão. De ese total, 32 tuvieron alguna correlación con la invasión de los territorios y la posesión irregular de los recursos naturales. De esos, 6 están seguros de que hay un encaminamiento, un seguimiento jurídico, pero no totalmente resuelto. Esos son datos de una investigación pionera realizada en Brasil con el proyecto Todos los Ojos en Amazonia para protegernos, con la coordinación de los indígenas de Maranhão. Pensar en la plena efectividad de los derechos de los pueblos indígenas todavía significa considerar las consecuencias de esas interfaces violentas como asesinatos que representan barreras y que impiden tanto el proceso preventivo como la reparación de daños. De ese mismo relato podemos extraer el hecho de que es una realidad en diversas partes de Amazonia de los pueblos indígenas que tienen que defender solo sus territorios, principalmente por la omisión de los estados que, en caso de Brasil, no hay protección de los territorios, por lo menos ahora no. Esa omisión de los estados representa una grave violación de los derechos porque estimula a los madereros, a los paracaidistas, para que se apoderen de los territorios indígenas. En Brasil prevalece no solamente una omisión, pero también el hecho de que el representante máximo del país, ya saben quién es, él es ofensivo y estimula a que invadan a los territorios. Es a partir de ese escenario que los pueblos indígenas, nosotros, estamos obligados a realizar nuestra propia protección y eso aumenta nuestra vulnerabilidad, que nos organizamos en grupos de hombres y mujeres y nos arriesgamos porque no tenemos otra opción para resguardar nuestros territorios. Somos guardianes y guerreros del bosque. Sacrificamos nuestras propias vidas conforme los datos que ya les enseñé para garantizar las condiciones necesarias a las reproducciones físicas y estructurales de nuestra sociedad. Amazonia brasileña y otros sectores están a merced de un parlamento cuya mayoría está a servicio de las ideologías del presidente Bolsonaro y que están unidos en el intento de legalizar e implementar una pauta que es antiambiental y antiindígena. En ese escenario, el judiciario brasileño se destaca como uno de las pocas alternativas que tenemos para intentar frenar ese retroceso y garantizar nuestra supervivencia y nuestros derechos. Con consecuencia, ese mapeo de datos del sistema de justicia como representante de una de las esferas de protección tiene herramientas que nos permiten provocar, irrumpir el silencio. Y eso tuvimos que hacerlo porque sufrimos violencia continua. Tenemos un largo camino a seguir para tener justicia para los pueblos indígenas en Brasil, tanto individualmente como colectivamente, pero el judiciario es relativamente orientado por herencias coloniales que contaminan los procesos, son las élites. Y entonces tenemos esos tipos de problemas. Un ejemplo es las investigaciones que ocurren de forma inadecuada, desconsideran el contexto político y social a los que estamos insertados, la descaracterización étnica que hacen de nosotros y nuestro derecho a ser diferentes, un derecho constitucional
no pueda ser efectivado y eso nos complica el acceso a la justicia. De todos los instrumentos que existen en Brasil para enfrentar esas sistemáticas violaciones de derechos que nos impiden de accesar a una buena justicia plena, han sido la calificación de defensores, tanto líderes como abogados, para incidir en los procesos que el Estado brasileño intenta ingerir en nuestros territorios. Estamos buscando efectivar el acceso a la justicia con relación a nuestros derechos a través de esa calificación. Hace algunas semanas ustedes vieron que tuvimos 6.000 indígenas ocuparon Brasilia, posicionándose contra proyectos legislativos injustos que amenazan a nuestra realidad. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias. Perdón. Que puedas intervenir después en la sección de preguntas y respuestas, porque hay muchísimo que decir. Le vamos a pasar la palabra a Carolina Zambrano, por favor. Gracias, Cari. Obrigada, Cari. Creo que de todas formas tu mensaje fue bastante claro. El hecho de que comprobaron a través de la investigación que hicieron que hay una omisión sistemática de parte del Estado al tratar la parte de las ocasiones de violencia y asesinatos a los pueblos indígenas, específicamente en Maranhão, pero yo creo que es algo que ocurre en toda la región, ¿no? La semana pasada o hace 2 semanas salió el último reporte de Global Witness alrededor de los asesinatos de los defensores ambientales y de derechos humanos, y América Latina, incluyendo también otros países como Colombia y como México, se ha convertido en el lugar más peligroso para las personas que defienden el territorio y la naturaleza. Es bastante interesante ver que 70% de los asesinatos que han visto en todo el mundo son relacionados con la defensa de los bosques, que es justo el tema que estamos ahora abordando, y también que 1/3 de ellos son ataques a pueblos indígenas. Y eso solo estamos viendo alrededor de los asesinatos reportados. No se reporta necesariamente todo lo que ocurre. Y además de eso, existen otras formas de intimidación, de violencia sexual, de vigilancia y criminalización a las que son sujetos. Entonces, esto solo ha empeorado con la pandemia, porque de todas formas, en los pocos estados donde se daban medidas de protección, todo se redirigió a la protección o a las medidas de restricción de la circulación, por ejemplo, y ya no se dio en todo el ámbito la parte de protección de parte del Estado, ¿no? Entonces, tenemos una realidad en la que urge que los estados adopten medidas de protección a los defensores y defensoras ambientales y por otro lado que eliminen las leyes que los criminalizan, ¿no? Porque eso también sucede en muchos de nuestros países. Quisiera resaltar algo importante de parte de Cari, de parte mía, que es el uso de los datos. Tenemos números para poder decir qué es lo que está pasando y conocer, y eso yo creo que es algo que quisiera poner como un punto clave de reflexión. La importancia de investigar sobre la realidad del acceso a la justicia. Todos los ojos de la Amazonía hizo eso en Brasil, pero también en Ecuador, y cómo generamos y abrimos esos datos para que otros actores los utilicen también. Yo creo que es esencial generar la conexión entre estas investigaciones con periodistas, por ejemplo, periodismo de investigación, u otro tipo de actores que pueden generar historias que las posicionen en medio de la opinión pública y también conecten con las personas. Y además se usen esas investigaciones y esa realidad para incidir directamente en las leyes. Creo que otro punto fundamental que me gustaría destacar es la importancia de formar a los jueces y operadores de justicia para que sean en realidad estos agentes de cambio que pueden generar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos, ¿no? Y creo que un punto, antes de cerrar, también es importante que todos veamos más allá de cada país, porque por supuesto tenemos el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial de los países, pero además tenemos acuerdos regionales como el Acuerdo de Escazú, que tiene 3 puntos centrales, el uno de acceso a información, que se relaciona con lo que estaba diciendo, y el tercero es justamente de justicia y protección de los defensores del ambiente. Entonces creo que Latinoamérica se está convirtiendo como en un laboratorio de este acuerdo internacional y claro, todos nuestros países, bueno, al menos los que lo adoptamos, porque por ejemplo Brasil no lo ha firmado, tenemos un espacio de oportunidad
para ver cómo en realidad lo ponemos en la práctica y cómo garantizamos la participación en asuntos ambientales, el acceso a la información y sobre todo el acceso a la justicia. Y en esa mirada también más internacional, global, sí ver que existen también otros mecanismos, por ejemplo, a través de leyes de la Unión Europea, en el que las empresas que operan en la Unión Europea tienen que son exigidas de hacer como la due diligence, la debida diligencia alrededor de todos los daños ambientales y de derechos humanos a lo largo de todas sus cadenas de valor. Entonces yo creo que el ver en cómo incidir y utilizar y poner en la práctica estos mecanismos y leyes y políticas que existen en los otros países y no solo en los nuestros, pueden ofrecer espacios de oportunidad para mejorar las condiciones de las personas que defienden nuestro planeta, que defienden sus derechos y sus territorios en la región. Muchísimas gracias, Carolina. Entonces, habláis de la urgencia de que los Estados defiendan la vida de los defensores, la urgencia de que los Estados eliminen la criminalización de los defensores, el uso de estas herramientas regionales, como puede ser el Acuerdo de Escazú, tan pionero a nivel global, pero también Cari nos mencionaba y hacía énfasis en la importancia de decolonizar el Poder Judicial, de decolonizar el gobierno, de decolonizar los diferentes aparatos del Estado con los que a los que nos enfrentamos, con los que convivimos. Muchísimas gracias a las dos. Vamos a pasar a nuestro último panel, que se relaciona con el componente de articulación y aprendizaje de TOA, desde un enfoque regional y buscamos conectar a las personas, intercambiar y generar aprendizajes colectivos para la protección de la Amazonía y de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. Contamos con la participación de Tabea Cacique, dirigente de Educación, Ciencia y Tecnología de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, y como comentarista con Eliana Rojas, coordinadora de Articulación y Aprendizaje del programa Todos los Ojos en la Amazonía. Tabea, por favor, tienes 6 minutos y él tienes 4 para reflexionar sobre los aportes. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por este espacio. Les saluda Tabea Cacique, de Pueblo Axénica, peruana, miembro del Consejo Directivo de AIDESEP y COICA. Bien. Es muy importante considerar que los conocimientos del saber cultural es un proceso a través del cual se rescata lo que se vive en la vida cotidiana de las comunidades indígenas. Y también a partir del estudio, del mejoramiento de habilidades y el desarrollo de la identidad de las nuevas generaciones. Se debe partir de una serie de reflexiones y considerar la igualdad, la desigualdad en los entornos sociales que definen estos aspectos. Quiero resaltar una iniciativa de éxito de defensa territorial desde la perspectiva de formación, fortaleciendo las capacidades de nuestra población, en este caso la población indígena. La COICA viene desarrollando programas de capacitación que intenta responder a las necesidades de las organizaciones indígenas y sus bases territoriales, trabajando en temas como derechos indígenas, cajas comunales. En este caso, el curso que llevamos a cabo, ¿no?, sería de abundancia, comunicación y liderazgo, derechos de las mujeres, economía indígena y otros cursos más. ¿Con qué finalidad? Fortalecer las capacidades de nuestro país para que ellos mismos puedan defenderse en las circunstancias donde se encuentren. En este caso, en tema de derecho, pueda conocer las herramientas, ¿no?, las leyes que defiende a pueblos indígenas y pueda sentarse frente a las autoridades, ya sea de nivel local, de nivel nacional, frente a frente, conociendo y pueda aportar en beneficio de su población en defensa de sus derechos. Específicamente quiero hacer referencia a la experiencia de cajas comunales. Si bien es cierto, los estados están tomando en cuenta la reactivación económica, pero no para pueblos indígenas. Sin embargo, desde la experiencia de este curso de manejo de cajas comunales dirigida exclusivamente a las mujeres
¿no? que se desarrolló en el mes de marzo de 2021, se implementaron 10 cajas comunales que se ha trabajado con las mujeres de las comunidades, apoyando con 30 dirigentes locales, 3 presidentes y tesoreros, 3 secretarías, en la gestión de manejo de cajas comunales, ¿no? en las mismas comunidades. Considero un caso exitoso en defensa del territorio porque se logró la conformación y acompañamiento de este proceso. El desarrollo de gestión práctica de 30 mujeres, ¿no? Y lo cual ellas actualmente están trabajando en su comunidad, en la parte, cómo se le maneja en la parte administrativa, como también en la parte operativa. El fortalecimiento de conocimientos y la orientación dirigida a comunidades, a nacionalidades y organizaciones en defensa de sus derechos, frente a la situación sobre lo que enfrentamos a nivel mundial, el tema de COVID-19 que ha afectado a todos, también a nuestra población, lo cual consideramos de estos cursos de formación que se ha adoptado actualmente a través de formación virtual. Desde la COICA tenemos la escuela de formación que es Tambores de la Selva. Nosotros desde este espacio venimos trabajando, venimos fortaleciendo a nuestras hermanas en diferentes temas de formación. Después de la experiencia de COVID-19, COICA establece prioridades para generar redes de apoyo y trabajar en esfuerzos conjuntos para fortalecer la capacidad de incidir en las necesidades de las organizaciones bases y atraer nuevos aliados, principalmente a través de las capacitaciones e intercambios de aprendizaje y a través de la producción y difusión de los conocimientos. Igualmente, en la agenda indígena regional, en los diálogos y promover la participación de la población indígena en los espacios estratégicos de formación sostenible, que apoyen el empoderamiento de las comunidades indígenas para emprender mejor sus derechos, acceder a los programas gubernamentales, interactuar de manera efectiva con los gobernantes, ¿no? Expresar sus demandas y desarrollo, propuestas interculturales coherentes a la realidad y el contexto donde viven. A partir de la experiencia con los aliados COICA, actualmente estamos desarrollando programas de incidencia territorial en defensa del territorio y los derechos humanos, sostenibilidad y administración territorial. También con IVOS, a través de TOA, trabajamos en la implementación de programas de aprendizaje para mejorar las habilidades de nuestros participantes. Y la metodología que a través de la COICA también evaluamos que sea pertinente y acorde a la realidad de nuestra población. En este aspecto, la incidencia y fortalecimiento de la comprensión, el conocimiento, el impacto, ¿no? en las comunidades indígenas. En curso, específicamente, actualmente tenemos con TOA, ¿no? La alfabetización digital que está próxima a lanzarse, también venimos coordinando, trabajando articuladamente. Creemos que es muy importante manejo, ¿no? de la tecnología, pero que sea acorde a nuestra realidad con pertenencia cultural. Agradecerle por este espacio, muchas gracias, saludo a todos. Muchísimas gracias, Tabea. Eliana, por favor. Muchas gracias, María. Tabea, bienvenidos, buenos días, buenas tardes a todos. Yo quería nada más complementar lo que Tabea ha mencionado, enfatizando en estos aspectos que ella resalta en relación a la interculturalidad, ¿no? En Amazonía estamos enfrentando no solo diversidad cultural, pero también diversidad en los idiomas, y por eso es que hemos, a partir de una evaluación que hemos realizado con todos los socios del programa y también con algunos otros aliados, puesto a disposición una plataforma de aprendizaje, ¿no? Ya te había comentado
un poco sobre esta plataforma. Esta constituye no solo como una herramienta para poder fortalecer capacidades de los socios, sino también de las comunidades en Amazonía en general. Es una plataforma que está puesta a disposición de todas las personas que quieran acceder a conocimiento, a herramientas, a estrategias sobre cómo enfrentar estos desafíos, defender su territorio, defender sus derechos y mucho más en un contexto COVID-19, ¿no? Entonces, como Tabea mencionaba, creo que todas las organizaciones que trabajamos en Amazonía tenemos este desafío de la conectividad, ¿no? Y por lo tanto, lo que hemos hecho es poder trabajar en alianza con todas esas 30 organizaciones en soluciones, ¿no? Y esta plataforma es una de esas soluciones que no necesitas una conectividad muy alta, porque ya sabemos que es muy débil en Amazonía, y también puede ser accedido a través de los teléfonos celulares. Algo que quería resaltar también es que es muy importante poder realizar esta evaluación de las necesidades. Como Tabea mencionaba, ellas desde COICA estaban haciendo este curso de cajas comunales. A través de una evaluación también en TOA hemos definido como primer curso de la sección de Academia TOA el curso de alfabetización digital, que es justamente esta que estamos trabajando de la mano con COICA para poder brindar y fortalecer aquellos conocimientos que ya se tienen sobre herramientas diversas, cómo utilizar Skype, ¿no? Estalló el COVID y todo el mundo está conectado a través de Skype, pero no nos hemos preocupado necesariamente en cerrar esa brecha. Entonces este curso justamente está buscando eso, poder cerrar la brecha del conocimiento que tenemos sobre herramientas digitales básicas. Y otra cosa importante que trabajamos, obviamente estos contenidos están ahorita disponibles en inglés, español y en portugués, pero también buscamos generar otros espacios de aprendizaje colectivo, ¿no? O sea, es decir, estos cursos más estructurados, pero también tener encuentros de intercambio de experiencias, de aprendizajes, y poder también generar un fortalecimiento de la red de Todos los Ojos en la Amazonía y de las redes que las propias organizaciones de Todos los Ojos en la Amazonía traen a la mesa, ¿no? Cada una de esas organizaciones tiene sus propios conocimientos, sus propias experiencias, y de esa manera van nutriendo esta lucha para hacer frente a esas violaciones de derechos y también de territorios en Amazonía, ¿no? Entonces, algo súper importante es considerar este enfoque intercultural y también generar estas redes entre los aliados y socios, ¿no? Yo creo que ahí solo invitarles a visitar, a conocer esta plataforma de aprendizaje de todos los socios y aliados de Todos los Ojos en la Amazonía. Es una experiencia, bueno, espero vayan a disfrutar. Y eso, de mi lado. Muchísimas gracias, Eliana. Muchísimas gracias, Tabea. Tabea nos hablaba de la importancia de la Agenda Indígena Regional de Formación, de la Escuela de la COICA y de cómo es una herramienta política de la coordinadora de la COICA con el apoyo de sus aliados, ¿no? Para avanzar en el ejercicio de sus derechos también. Eliana también nos estaba mostrando ahora cómo funciona la plataforma TOA y a todos les animamos a vincularse a este curso de alfabetización digital que nos mencionaba Tabea y que está por iniciar en las próximas semanas. Y también la importancia clave de la pertinencia cultural de todo el material educacional que se genera. Ayer participábamos en un evento del Science Panel for the Amazon, en el que precisamente se destacaba como uno de los hallazgos fundamentales también del informe la importancia de la educación adecuada a las culturas y a las poblaciones indígenas, amazónicas en todos los países. Una problemática regional que buscamos abordar también desde la plataforma TOA, que, como decía Eliana, está abierta a todos, pero no solamente para consultarla, sino también para poder subir materiales a ella. Así que muchísimas gracias, Tabea y Eliana. Damos así cierre a este cuarto y último panel que teníamos hoy. Agradecemos muchísimo a todos los panelistas su participación y también agradecemos a las personas que han estado compartiendo sus preguntas en el chat. Les animamos a que hagan preguntas a tan interesantes panelistas como tenemos hoy. Han visto que la sesión ha sido de lo más diversa con sus aportes. Vamos a pasar entonces con una primera pregunta a Alfonso, por favor. Cristian Gutarra, de la Universidad Nacional del Centro de Perú, te pregunta, te hace la siguiente consulta. La gran dificultad de implementar y trasladar tecnología a Loreto es la viabilidad,
como dijeron Alfonso y Lorenzo. Y dice que no hay medios de traslado si no son por bote o por embarcaciones mayores. Hasta la actualidad existen límites incluso para el traslado de la alimentación y de la medicina. ¿Cómo veis, Alfonso, que podéis abordar esta problemática? Y por favor, tenemos como 2 minutitos por preguntar. Sí, para afrontar esta problemática creo que la herramienta más importante es estar unidos, ¿no? Todos los interesados en poder defender esta Amazonía. Pero también tenemos que pensar en algo importante que nos une. Si estamos ahora es gracias a un proyecto y gracias a ustedes. ¿Cómo fortalecemos también este equipo de personas para poder llevar adelante este proyecto que es sueño de todos los pueblos? Gracias, Lorenzo. Gracias, Alfonso, perdón. También nos está consultando Álvaro Sepúlveda, de la Sociedad Colombiana de Etnobiología, a Cari Guayayara. Cari, Álvaro nos comenta que en Colombia, por segundo año consecutivo, lamentablemente es el país con mayor número de asesinatos a líderes, lideresas y defensores socioambientales y de derechos humanos. Los crímenes quedan en absoluta impunidad y el gobierno, honestamente, no hace nada al respecto, indica Álvaro. ¿Qué mecanismos internacionales ligados a organizaciones multilaterales pueden operar para que este magnicidio no se siga dando? Bom, obrigada pela pergunta. Una de las opciones que tenemos hasta ahora aquí en Brasil, por lo menos 2 herramientas que utilizamos mucho, es el envío de alertas de urgencia para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también medidas cautelares. Presentamos también en el Tribunal Federal Internacional una acción contra el presidente brasileño y hemos utilizado esas herramientas como prioridad para enfrentarnos internacionalmente o en el ámbito internacional. Todavía tenemos mucho problema con la morosidad. También tenemos otra pregunta dirigida a Opi y Oli, pueden contestar quien quiera, y es ¿cómo pueden contribuir las organizaciones internacionales para ampliar el alcance de las campañas locales sobre violaciones de derechos en la Amazonía? Bueno, gracias. Esta pregunta es como muy bueno. Es una oportunidad en este espacio, como conferencias, como reuniones. Bueno, como campañas, incidencias con otros aliados, como organizaciones indígenas, como ONGs, fundaciones. Es muy importante estar unidos, ¿no? Para seguir tejiendo, apoyando como incidencia y como campañas, como porque igual, como un ejemplo, nosotros como los guaraníes estamos en un proceso constitucional, queremos bastante apoyo, como presionar al gobierno, presionar a los jueces para que dicten a favor de la consulta previa, libre y autodeterminación de pueblos indígenas. Entonces, sería muy bueno como estar muy unido y tejido. Juntos podemos lograr mucho sobre el respeto de los derechos de nosotros como indígenas, ¿no? Como aspecto territorial. Eso yo pienso, creo que sería muy bueno como plataformas, que hay muchas plataformas en diferentes instituciones, debe ser como colaborativas, como estar como más conectados, ¿no? Sería muy bueno. Gracias. Muchísimas gracias, Opi. Entonces, la siguiente pregunta la vamos a hacer a Oli. Y es, ¿cómo evalúan el impacto de las campañas en el proceso de toma de decisiones de las autoridades públicas en épocas de pandemia? ¿Y qué lecciones resaltarías? Well, it's obvious that during the pandemic, the work was quite Aquí se requiere un intercambio frecuente. Ahí realmente durante la pandemia no podíamos viajar.
Entonces yo estoy en Sao Paulo y no podía yo viajar al norte de la Amazonia. Entonces tuvimos que utilizar más los medios virtuales. Como dijo Lorenzo, la conectividad en esta zona es bastante baja. Este fue todo un desafío. Y estas campañas que realizamos conjuntamente, el ingrediente fundamental es tratar de que todas las decisiones se hagan a nivel local. Y platicamos para ver cuáles eran los próximos pasos para que esos casos pudieran llegar a las autoridades responsables, cómo mejor alinear nuestras actividades. Y nuestro punto de vista, bueno, como vimos, Oji compartió una buena narración que se podía hacer respecto a las compañías petroleras. Todavía hay un largo camino, es muy doloroso, muy a menudo, pero a la larga me parece que este camino es el más duradero y nos da una mejor solución. Gracias. Muchas gracias. Y creo que la hemos contestado, pero Tabea, nos consultan si los cursos que están disponibles en la plataforma TOA son exclusivos de las organizaciones asociadas al programa o si pueden otras instituciones vincular sus cursos a la sección de academia. Bueno, existen cursos desde la formación, desde la plataforma virtual de la COICA. Trabajamos de esta manera articuladamente con nuestros 9 países bases de la COICA. Siempre hemos priorizado, dirigimos a ellos y cada país selecciona sus participantes. Siempre es limitado. Pero en tema de algunos cursos, por ejemplo, comunicación comunitaria, eso ha sido, también se ha dado opción que participen libremente, aparte de los seleccionados propiamente de cada organización, y lo cual también se trabajó de esa manera. En este caso, alfabetización digital va a ser libre la convocatoria a través de coordinación con TOA. Libre, cualquiera puede acceder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tabea. Y Lorenzo, te están solicitando que elabores un poco más la respuesta sobre pasivos sociales. ¿Cuáles son específicamente, ya que están intrínsecamente vinculados con los pasivos ambientales mencionados? ¿Qué mensaje deben tener las ONGs en el contexto de las responsabilidades sociales que deben tenerse en cuenta adicionalmente cuando también se aboga por la gestión ambiental sostenible? Yes, and I will... Sí. Comenzaré diciendo que el impacto ambiental siempre son sociales, puesto que los seres humanos estamos afectados por estos impactos en el medio ambiente. Esto afecta al público. Alfonso hablaba de cómo recolectar la primera evidencia. Es decir, por ejemplo, alguien que va y consume el petróleo, entonces el caquir es una fuente de contaminación y de una mala gestión de todas las instalaciones petroleras. Hay todo tipo de acumulación del material y una mala calidad del aire que afecta a los humanos. También hay un contacto dermatológico por el aire que respiramos, el agua que consumimos.
y debido a los contaminantes y la cadena alimenticia. Entonces son directos, pero hay otros que tienen que ver por ejemplo, para zonas de categoría que son tradicionales e importantes para un grupo indígena. Ahora eso se ha acabado debido a estas instalaciones petroleras. O tal vez también se abren nuevas rutas petroleras, invaden tierras y todo el daño que trae esta infraestructura en estas industrias extractivas. Estos son los impactos sociales, ambientales y que afectan la salud humana, la salud de la sociedad. Dirigida a Carolina, nos consultan qué estrategias innovadoras tienen éxito para defender a los defensores cuando el propio Estado es un agente no facilitador del ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Gracias, María, y gracias por la pregunta. Yo creo que lo que mencionó Cari fueron buenos ejemplos. Primero, sacar a la luz los casos y los datos, unirse y organizarse, como mencionaron en otros espacios, para generar mayor incidencia política, y yo creo que la parte de las alianzas con los medios de comunicación y periodismo de investigación es esencial. Lo que mencionó Cari también alrededor de ir a otras instancias, o sea, no solo quedarse en el país, sino a la CIDH o la parte de medidas cautelares, es muy importante. Y claro, eso no va a volver a la vida a las personas que son asesinadas, ¿no? Entonces creo que se requiere un cambio bastante profundo a nivel de todas nuestras sociedades, que empieza, sí creo, con una mayor concientización y levantamiento de este tema en la opinión pública. La parte de organizarse también y la parte de tener acceso a medidas legales y de protección. Muchísimas gracias, Caro. Damos entonces por cerrada esta sección de preguntas y respuestas del público. Muchísimas gracias a todas las personas que se han animado a hacernos estas preguntas tan interesantes y a los panelistas por contestarlas y ser tan certeros en el uso del tiempo. Les recordamos que esta sesión tiene como objetivo también aportar propuestas a la siguiente problemática, y es cómo podemos posicionar las voces indígenas y locales de la Amazonía en el centro de la agenda climática internacional. Y les habíamos compartido un link para que puedan subir palabras a una nube que estamos generando y que la estamos viendo allí. Entonces, mientras les animamos a que suban, quienes todavía no lo han hecho, sus ideas y sus soluciones en base a lo que hemos escuchado hoy durante la sesión, ya podemos ir viendo cómo en el Mentimeter nos saltan ideas como empoderar, como la incidencia legal, como invertir en investigación, en formar agentes de cambio, la relevancia de la comunicación. También se ve que se destaca el uso de la tecnología, del litigio estratégico y conectar. Conectar y conectar. Ese es uno de los temas que nos destacaba Opi, por ejemplo, en su última intervención, en la pregunta que contestaba, la importancia de articularse en redes, la importancia de generar sinergias, la importancia de establecer conexiones entre organizaciones de diversa índole. Pensamos que el programa Todos los Ojos en la Amazonía es un claro ejemplo de ello. Hoy hemos tenido durante esta sesión la participación y las voces de líderes y lideresas indígenas de los territorios, de organizaciones locales de base, también de la coordinadora de la COIPA, por ejemplo, con un trabajo ya más regional. Vemos que dentro del consorcio lo conformamos organizaciones no gubernamentales, la academia. Entonces, hoy hemos dado como un repaso bastante amplio a la fortaleza de la generación de esas sinergias y del trabajo multiactor y colaborativo, con un enfoque novedoso y con ideas que surgen desde los territorios, posicionando las voces de los pueblos y nacionalidades indígenas y de las comunidades locales en el centro de la acción, y también las demandas del ejercicio de sus derechos. Y finalmente,
bueno, pues queremos hacer este llamado a la acción desde un enfoque de justicia climática. Sí queremos poner la atención y la acción con ese horizonte de cada vez avanzar más en una justicia climática global y en este caso específica para el bioma amazónico también. Y queremos también recordarles que, bueno, vamos a pasar a un video que tenemos preparado para todos ustedes y después profundizaremos un poquito más en los recursos compartidos y en cómo pueden acceder ustedes a esta sesión. Por favor, si me ayudan compartiendo el video. ¿Sabías que la Amazonía es crucial para la salud del planeta? La selva amazónica contiene 20% del agua dulce del planeta y es un amortiguador clave frente al cambio climático. Además, es el más grande repositorio de biodiversidad del mundo. Alberga el 10% de todas las especies de plantas y animales y es hogar de aproximadamente 35 millones de personas, incluidos más de 1 millón de indígenas, guardianas y guardianes de saberes ancestrales, defensoras y defensores del bosque. Sin embargo, la presión sobre los pueblos indígenas y sus territorios es mayor que nunca. Deforestación, degradación de ecosistemas, extracción de recursos naturales, violaciones de derechos humanos, invasiones territoriales y una pandemia global amenazan con su supervivencia y formas de vida. Responder a esta realidad cada vez más compleja exige urgentemente cambios sistémicos que solo pueden lograrse mediante la colaboración de diferentes actores en todos los niveles. Es ahí donde el programa Todos los Ojos en la Amazonía entra en acción. Desde 2018, TOA es implementado por una coalición liderada por IVOS, Greenpeace y COICA, reuniendo a más de 30 organizaciones que trabajan en tecnología, derechos humanos e indígenas, transparencia, incidencia y cumplimiento de la ley. Actuamos a nivel regional, nacional y local en la región amazónica de Brasil, Ecuador y Perú. A través de tecnologías innovadoras, recopilamos evidencia, monitoreamos y evaluamos la deforestación, la degradación de los ecosistemas y las violaciones de derechos. Con esta evidencia, impulsamos procesos de defensa territorial a través de campañas de comunicación y estrategias legales y políticas. Y luchamos por cambios estructurales para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, defender a las y los defensores ambientales, promover transparencia y rendición de cuentas y fortalecer el acceso a la justicia. Todo respaldado por aprendizaje colectivo a través del intercambio de conocimientos, fortalecimiento de capacidades y alianzas para expandir redes e iniciativas de colaboración. Todos los Ojos en la Amazonía y sus socios han mejorado soluciones de tecnología abierta para el monitoreo forestal, alcanzando una mejor resolución y periodicidad de las imágenes satelitales del Sentinel-2 de Global Forest Watch y ampliando funciones tecnológicas para satisfacer las necesidades de las comunidades indígenas y locales. Además, se realiza monitoreo en campo en 6 sitios, cubriendo un área de más de 2 millones de hectáreas, mediante el uso de aplicaciones tecnológicas. La evidencia recopilada ha demostrado ser efectiva para respaldar acciones legales y estrategias de campaña para proteger los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, comprobando la poderosa combinación de litigios estratégicos y campañas de comunicación. A nivel regional, TOA lidera investigaciones y redes para garantizar y mejorar el acceso a la justicia de las y los defensores ambientales. Por ejemplo, en Ecuador, el programa contribuyó a los esfuerzos colectivos para la ratificación del Acuerdo de Escazú y en Maranhão, Brasil, condujo evidencia clave sobre la omisión sistémica de agentes públicos para garantizar la protección de los derechos indígenas. Y estamos constantemente amplificando las voces, innovaciones y luchas de organizaciones indígenas y locales a través de comunidades de aprendizaje virtuales, series de webinars y conferencias. A través de este esfuerzo, buscamos proteger la Amazonía, defendiendo los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Porque creemos que ahora más que nunca es hora de poner todos los ojos en la Amazonía.
Muchísimas gracias entonces por su participación en esta sesión. Les recordamos que los recursos compartidos y la grabación de la misma estarán accesibles en la plataforma de aprendizaje Todos los Ojos en la Amazonía, donde se encuentran muchos más recursos y contenidos interactivos en español, inglés y portugués de todos los socios del programa sobre su trabajo por la defensa de los derechos de las poblaciones amazónicas y por la protección del bosque contra la degradación y la deforestación. Además, los recursos compartidos están en el espacio de esta sesión disponibles en la página web del GLF Amazonía. Les animamos a seguir atentos los avances del programa, el trabajo que hacemos los más de 30 socios que conformamos este consorcio y a disfrutar del resto del congreso del GLF, donde estamos compartiendo informaciones tan interesantes y relevantes y actuales de cómo es el estado de conservación y de protección del bioma amazónico. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas, muchísimas gracias a todos quienes se han conectado hoy a la sesión. Que tengan una muy buena jornada.